Hola a todos. Genial verlos en mi canal Ready Cheating Stories. En mi canal, comparto mis historias ficticias de relaciones. Disfruté viéndolo. Él nunca construyó nada. Mi esposa lo dijo como si fuera una verdad establecida. Plana, sin emoción. No me giré hacia ella. Mis ojos se quedaron fijos en la mesa. El juez se inclinó ligeramente. ¿Sabes qué hizo en realidad? Preguntó. El abogado de ella no dijo nada. Ese silencio fue cuando lo sentí. Algo había cambiado. Mi nombre es Daniel Reeves. Tengo 42 años. He pasado 2 décadas trabajando en empleos que la gente rara vez menciona. Largas horas, responsabilidades silenciosas, el tipo de trabajo que no mencionas durante la cena. Laura solía decir que eso era una de las cosas que apreciaba de mí. Me llamaba estable, confiable. En algún momento a lo largo del camino, eso dejó de ser suficiente. La audiencia se suponía que sería sencilla. Dividir los bienes, separarse limpiamente. Eso era lo que el abogado de ella había estado presionando desde el principio. Yo estuve de acuerdo con casi todo. La casa, las cuentas, incluso un auto que ella apenas usaba. No objeté, no interrumpí, y de alguna manera eso parecía molestarla más que la resistencia. Ella seguía mirándome como si estuviera esperando algo, alguna reacción, cualquier reacción. Pero me quedé quieto porque algo no se sentía bien. No solo lo que ella dijo en el tribunal. Todo lo que llevó hasta eso se sentía raro. La llamada telefónica tarde en la noche que ella tomó afuera. El papeleo que de repente dejó de dejar a la vista. La forma en que su abogado seguía mirándome como si estuviera esperando que yo cometiera un error. Tal vez no debería haber notado esas cosas, pero lo hice. Y mientras estaba sentado allí escuchándola afirmar que yo no había construido nada, quedó claro que ella contaba con que yo me quedara callado. Lo que ella no entendía era que yo no era el que estaba en la oscuridad. Laura y yo no siempre fuimos así. Nos conocimos a finales de nuestros 20. En ese entonces, la vida era más simple. Yo trabajaba turnos largos y llegaba a casa exhausto, y ella manejaba todo lo demás. Las cuentas, los horarios, los detalles diarios. Yo confiaba en ella completamente. Nunca sentí la necesidad de verificar nada. Ese fue mi primer error. Hace aproximadamente un año, las cosas comenzaron a cambiar. Sutil al principio. Ella empezó a tomar llamadas en otra habitación, diciendo que era relacionado con el trabajo. Su teléfono se quedaba boca abajo más a menudo. Su laptop siempre estaba bloqueada, incluso si se alejaba por un momento. Yo no lo cuestioné, no porque no lo notara, sino porque quería ver hasta dónde llegaría. Luego vinieron los cambios financieros. Ella sugirió reorganizar nuestras cuentas. Dijo que facilitaría las cosas para los impuestos. Estuve de acuerdo. Le di acceso a todo. Unas semanas después, empecé a notar huecos. Nada obvio al principio. Solo estados de cuenta faltantes, registros que no cuadraban del todo, transferencias que desaparecían. Cuando pregunté, ella lo descartó. Errores de contabilidad, dijo. Asentí, pero dejé de ignorarlo. Fue entonces cuando empecé a verificar las cosas yo mismo. En silencio, tarde en la noche, temprano en la mañana, siempre que ella no estuviera cerca. Cuanto más miraba, menos sentido tenía. Y ya no se trataba solo de dinero. Algo más grande estaba en marcha. Y fuera lo que fuera, claramente ella no esperaba que yo lo descubriera. El primer gran avance llegó un martes por la noche. Laura estaba en la ducha. Su teléfono se iluminó en la encimera de la cocina. No había planeado mirar, pero la pantalla permaneció encendida más tiempo de lo usual. Apareció una vista previa de mensaje. Todo estará listo antes de la audiencia. Sin nombre guardado, solo un número. Eso no era normal. No tomé el teléfono. No lo necesitaba. Memoricé el número. A la mañana siguiente, lo investigué. No tomó mucho tiempo rastrearlo. Estaba conectado a una pequeña firma de consultoría. Reestructuración legal y financiera. El tipo de lugar al que la gente acude cuando quiere mover cosas en silencio. Fue entonces cuando todo empezó a encajar. Los registros faltantes, los cambios repentinos de cuentas, el secreto. Ella no estaba organizando nada. Estaba preparando. Todavía no la confronté. En cambio, empecé a documentar todo. Cada transacción a la que todavía podía acceder. Cada movimiento de cuenta, fechas, horas, capturas de pantalla. Incluso solicité estados de cuenta archivados directamente del banco. Tomó más tiempo, pero llegaron. Y cuando lo hicieron, la línea de tiempo se volvió clara. El dinero no había desaparecido. Había sido movido paso a cuentas que no se rastreaban hasta mí.
Al menos no en la superficie. Fue entonces cuando entendí lo que realmente estaba mirando. Esto no era descuidado. Era deliberado, planeado durante meses. En la fecha del tribunal, eso no era solo una audiencia de divorcio. Era el movimiento final. Ella pensó que lo tenía todo cubierto. Lo que no se dio cuenta fue que yo ya había empezado a reconstruir las piezas. La verdad no llegó toda de una vez. Llegó en fragmentos. Una transferencia aquí, una cuenta cerrada allí, cantidades pequeñas al principio, luego más grandes. Siempre cronometradas justo antes de que se emitieran los estados de cuenta. Cuidadoso, limpio, pero no impecable. Un informe archivado regresó con algo que ella debió haber pasado por alto. Una cuenta vinculada. No estaba su nombre. No estaba mi nombre, pero se conectaba a una de nuestras transferencias conjuntas originales. La seguí. Fue entonces cuando encontré su nombre. Evan Piqué. Sonaba familiar. Tomó un momento. Luego encajó. El consultor de su abogado, la misma firma vinculada a ese número. No solo la estaba asesorando. Estaba reteniendo los fondos, moviéndolos a través de cuentas que no podían rastrearse hasta nosotros. Seguí excavando. Copias de seguridad de correos electrónicos antiguos, fragmentadas pero suficientes. Habían estado planeando esto durante meses. Mover los bienes. Hacer que pareciera que yo no tenía nada. Entrar al tribunal y afirmar que yo no contribuí nada. Sin participación, sin reclamo. Una salida limpia con todo a su favor. Me quedé sentado mirando la pantalla durante mucho tiempo. No estaba enojado. Ni siquiera estaba sorprendido. Estaba claro porque una vez que ves todo el tablero, dejas de reaccionar. Empiezas a posicionarte. Ella creía que la audiencia sería el final para mí, que yo me quedaría sentado y dejaría que sucediera. No la confronté. No cambié mi comportamiento. Si acaso, lo hice más fácil. Firmé documentos sin dudar. Estuve de acuerdo con los plazos. Interpreté exactamente el rol que ella esperaba que yo interpretara. La dejé creer que yo me había desconectado por completo. Esa parte importaba. En el segundo en que ella se sintió cómoda, dejó de prestar atención a los detalles. Es entonces cuando la gente se vuelve descuidada. En silencio, empecé a cerrar las brechas. Solicité registros completos de transacciones que se remontaban a 2 años completos. No resúmenes, todo. Datos en bruto, rastros de enrutamiento, cuentas conectadas, cada capa. Tomó tiempo, pero los patrones no se quedan ocultos si estás dispuesto a mirar lo suficiente. También me comuniqué con alguien en quien confiaba, no un amigo, un contador forense con el que había trabajado años antes. Al principio fue extraoficial. No mencioné nombres, solo le mostré la estructura de lo que estaba viendo. No dijo mucho, solo lo revisó, asintió una vez y dijo que se apresuraron en la etapa final. Eso fue suficiente. A partir de ahí, seguí construyendo. Copias de seguridad, copias impresas, marcas de tiempo, todo organizado, simplificado, fácil de seguir, imposible de discutir. No solo eso, dejé de acceder a las cuentas por completo. Sin inicio de sesión, sin cambios, nada que pudiera levantar sospechas. Si revisaban, quería que pareciera que yo me había rendido. Al mismo tiempo, puse en marcha una última pieza. Una solicitud de auditoría formal presentada en silencio. Tiempo de activarse después de que el tribunal finalizara todo. No antes ni después. El momento importaba. Ellos creían que estaban a punto de salir limpios. Me aseguré de que no lo hicieran. Para cuando regresamos al tribunal, todo estaba listo. Laura parecía tranquila. Más que eso, parecía segura. Su abogado llevaba la misma confianza. Deslizó una carpeta sobre la mesa como si el resultado ya estuviera decidido. No la abrí. No lo necesitaba. El juez comenzó con las preguntas habituales. Bienes, acuerdos, declaraciones finales. Laura respondió rápidamente como si lo hubiera practicado. Daniel no tuvo un rol directo en construir nuestras finanzas, dijo ella. Yo manejé todo. No dije nada. El juez se volvió hacia mí. ¿Estás en desacuerdo? Sacudí la cabeza. No, su señoría. Eso los desequilibró. Su abogado se inclinó ligeramente hacia adelante, estudiándome, esperando algo más. Luego vino su movimiento final. Presentaron su resumen financiero. Limpio, simplificado, exactamente como lo diseñaron. Bienes mínimos, exposición limitada, nada que se conectara de vuelta a las transferencias que yo había rastreado. En el papel, yo no tenía nada. El juez lo revisó brevemente, luego miró de nuevo. Señor Reeves, ¿hay algo que le gustaría agregar antes de proceder?
Ese fue el momento que ellos estaban esperando. El momento en que se suponía que yo debía contraatacar, discutir, reaccionar. No lo hice. Alcancé mi carpeta. No con prisa, no lento, solo firme coloqué un solo documento sobre la mesa. Solo esto, dije. La habitación se quedó quieta porque lo que puse sobre la mesa no era parte de su plan. No era un discurso. No era una pila de archivos. Solo un documento, simple, directo, fácil de leer. El juez lo recogió. A mitad de camino, su expresión cambió. Abogado, dijo, mirando hacia el abogado de Laura. ¿Está usted al tanto de esta presentación? El abogado de ella no respondió de inmediato. Tomó la página, la leyó una vez, luego otra. La confianza con la que entró empezó a desvanecerse. Esto no fue divulgado, dijo. No, respondió el juez. No lo fue. Laura se inclinó hacia adelante. ¿Qué es eso? Nadie le respondió. El juez ya estaba pasando a las páginas adjuntas, rastros de transacciones, cuentas vinculadas, nombres. Evan Pique. Fue entonces cuando ella lo vio. Su rostro no solo perdió color. Se quedó quieto. Esto indica una solicitud de auditoría pendiente, dijo el juez lentamente, presentada antes de la audiencia de hoy. Miró directamente al abogado de ella junto con documentación que sugiere movimiento de bienes no revelados. Siguió el silencio. Pesado, final. No hablé. No tenía que hacerlo. El juez dejó los papeles sobre la mesa. No vamos a finalizar nada hoy. Este asunto se remite para una revisión financiera completa. Laura se volvió bruscamente hacia su abogado, susurrando rápido, tensa. Él no respondió. Solo miró fijamente el documento como si estuviera buscando una salida. No había ninguna porque la audiencia no era su línea de meta. Era donde todo empezaba a desmoronarse. El tribunal no estalló. No hubo voces elevadas. No hubo drama repentino. Solo silencio. El tipo de silencio que se asiente cuando todos entienden exactamente lo que acababa de suceder. Laura nunca me miró. Ni una sola vez. Mantuvo los ojos en la mesa como si quedarse quieta pudiera deshacerlo. No lo hizo. La investigación avanzó rápidamente después de eso, más rápido de lo que ellos esperaban. Cuentas fueron marcadas, transferencias rastreadas, conexiones expuestas. Evan Pique no se quedó callado por mucho tiempo. La gente como él rara vez lo hace una vez que la presión se impone. En cuestión de semanas, todo lo que intentaron separar fue reunido de nuevo. Cada dólar, cada paso, cada decisión. El tribunal no solo reabrió el caso, lo reescribió. Divulgación financiera completa, penalizaciones, consecuencias legales. La versión de los eventos que Laura presentó ya no se sostenía. No cuando los números hablaban claramente por sí solos. Yo no presioné por más que eso. No lo necesitaba. Lo que me pertenecía regresó. Lo que no, se quedó donde debía. La última vez que la vi fue en una audiencia de seguimiento. Ella se veía diferente. No enojada, solo desgastada, como alguien que finalmente entendió que el plan había fallado. Mientras salíamos, ella dijo una cosa. Tú sabías. La miré por un momento, luego asentí. Vi lo suficiente. Eso fue todo. Sin discursos, sin celebración, solo la verdad. Y a veces eso es todo lo que se necesita.